quizás. Y bueno, en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Raras, es un honor contar con su participación, profesor, referente internacional en el estudio de los errores innatos del metabolismo y de las enfermedades mitocondriales. Su trabajo ha permitido comprender mejor patologías de altísima complejidad biológica, cuyo diagnóstico y manejo siguen siendo aún un desafío para miles de familias en todo el mundo. Doctor, muy buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias a todos ustedes en la Fundación FUPIE por esta gentil y amable invitación. Para mí es un honor poder participar y de la manera que pueda contribuir. Gracias. Gracias a usted. Tengo la oportunidad de seguir su trabajo, como le contaba anteriormente, desde hace 10 años, cuando me encontré con una enfermedad rara con mi hija. Y bueno, es un honor realmente tenerlo aquí. No sé si usted quiere contar un poquito para los grupos que colabora actualmente y comenzamos con sea en Estados Unidos que fuera de Estados Unidos, y comenzamos con la primera pregunta. Oh, perfecto, sí, sí. Yo espero su pregunta entonces, sí. Doctor, ¿qué avances recientes considera más relevantes en la investigación científica? Hablemos de su área de investigación. Ok, sí, si hablo del área de investigación en enfermedades mitocondriales, yo diría que tuvimos el año pasado realmente la fortuna de que dos medicamentos de experimentación fueron aprobados por la FDA. El primero es para una condición que es una condición mitocondrial, un síndrome ligado a X, que es el síndrome de Barth. Y en este caso, el medicamento que se aprobó es la elamipretida, pero es como una pequeña molécula, es la primera vez que se aprueba un medicamento que es como una especie de pequeña, vamos a llamarlo pequeña proteína, que va dirigida a la mitocondria y que estabiliza a los lípidos, las grasas que están en la mitocondria, especialmente a una en particular llamada cardiolipina, que está afectada en el síndrome de Barth. Lo que pasa es que eso se aprobó para niñas que tengan un peso de 30 kilos o por arriba de 30 kilogramos. O sea que realmente no para la infancia, o sea, cuando hay infantes afectados con el síndrome de Barth o chicos muy chicos, niños muy chicos. Lo que hemos estado haciendo aquí y que lo estamos también publicando es que tenemos la experiencia de usar ese medicamento en forma endovenosa y en forma subcutánea en niños que tienen menos de 30 kilogramos. Para eso, obviamente, tuvimos que contar con la aprobación del FDA, que es el ente regulador de medicamentos en este país, en los Estados Unidos. Y obviamente el FDA también requiere de que continúe en cierta forma el estudio a largo plazo. Ese fue tal vez el primer avance el año pasado, en el mes de septiembre. Y finalmente, eso fue seguido en el mes de octubre por la aprobación de una terapia específica para la deficiencia de timidina quinasa 2. También como el síndrome de Barth es un síndrome mitocondrial, pero causado por alteraciones en un gen nuclear, en el genoma nuclear. Y en este caso, lo que se vio es todavía una mejoría más drástica. O sea, si esta condición se diagnostica en chicos, en chicas que tengan menos de 12 años de edad y el tratamiento se empieza antes, la diferencia puede ser entre estar
confinado a una silla de ruedas y poder caminar, poder comer por boca o necesitar alimentación a través de un botón o un tubo gástrico, y poder respirar normalmente o necesitar una traqueotomía y estar conectado a un respirador, a un ventilador mecánico, una ventilación asistida. Entonces, la diferencia es muy grande y lo que aportamos nosotros sí participamos en ese estudio, no fue usando en Texas Children's Hospital, en el Hospital de Niños de Texas, aquí en Houston, usando el medicamento en sí, sino aportando los datos de lo que uno llamaría la historia natural de la enfermedad, de pacientes que eran, que no habían nunca recibido el tratamiento, que eran naif, si se puede llamarlo así, al tratamiento. Entonces, esa era una forma de comparar con aquellos centros en los cuales sí se había usado este medicamento, que esencialmente son letras genéticas que se administran por boca y que pueden sortear un bloqueo, que pueden sortear un bloqueo de una enzima, de una proteína. Y estos estudios fueron estudios retrospectivos, eso significa que ya teníamos la data, teníamos la información de algo que había ocurrido antes, y esto después se fue proporcionando en el sistema. Y también a través de nuestro laboratorio de diagnóstico teníamos información de pacientes que, amén de los pacientes que vimos en nuestro centro, pacientes que estaban en otros centros, pero cuyas muestras para confirmar el diagnóstico fueron enviadas a nuestro laboratorio. Entonces, a partir de eso, eso ayudó para la aprobación del medicamento. Um, eh, alguna otra aprobación en ciernes. Hemos también participado en un ensayo clínico en otra enfermedad mitocondrial, que es la deficiencia de piruvato deshidrogenasa. Eh, Formamos parte de 10 centros, uno que fue un centro de historia natural, donde no se usó el medicamento, y 9 centros, incluyendo el nuestro, donde se usó este medicamento que se llama dicloroacetato. Pero esto todavía no ha sido aprobado, y el FDA requirió o pidió más información, y hay una reunión pendiente para una reunión y posiblemente una decisión pendiente para el mes de marzo. Y después sí tenemos otros estudios, estamos enviando a publicar un estudio que hicimos en adultos con el síndrome de Melas, este sí causado por una alteración en el genoma mitocondrial, y esto es usando un aminoácido llamado citrulina. Y otro estudio también actual con el síndrome de Melas, donde se está usando un medicamento que también, como la citrulina, estimula la producción de óxido nítrico, pero actuaría más, digamos, en una etapa más avanzada de esta ruta de señalización. Este compuesto se llama Sagosiwat, y vamos a empezar otro estudio en adultos con un compuesto llamado KL1333. Las siglas son siempre muy complicadas, pero la idea es que este compuesto estimula el NAD, una forma de niacina de esta vitamina. El NAD obviamente es muy importante para la cadena respiratoria mitocondrial, pero este compuesto estimularía la producción de mitocondrias más sanas. Y en este caso el objetivo sería los adultos con problemas musculares mitocondriales o miopatía mitocondrial. Eh, Hacemos más estudios, sí, obviamente estamos haciendo estudios de biomarcadores a través de una técnica que se llama metabolómica,
porque también algo que se necesita para estos ensayos, no solo en enfermedades mitocondriales, diría en otros ensayos clínicos para enfermedades poco frecuentes, es tener biomarcadores que nos informen más sobre la evolución de la enfermedad y sobre la respuesta al tratamiento. Bueno, creo que aquí paro. Doctor, tenemos mucho más para ampliar sobre terapia, ensayos y medicamentos que se están aprobando para enfermedades raras, que como comunidad nos da muchísima esperanza. Gracias por todo el trabajo que llevan a cabo. Y bueno, como usted sabe, en América Latina tenemos dificultades muchas veces para obtener información porque el diagnóstico genético no está contemplado dentro de la canasta de prestaciones de salud, que es uno de los asuntos que estamos abordando a nivel de políticas públicas con Fundación FUPIER, pero lo que usted mencionó que es muy importante es tener datos, llegar a diagnósticos y a diagnosticar a los pacientes para poder estudiar justamente la historia natural de la patología, que es la base para poder seguir adelante en la búsqueda de una terapia. ¿Cuáles son hoy los principales desafíos para lograr un diagnóstico temprano? ¿Usted no nos puede desarrollar un poquito esa pregunta? Que nos interesa Seguro. muchísimo su experiencia. Bueno, a ver, uno de los principales desafíos, uno podría llamarlo, que existe a veces en todas partes, que existe a veces en todas partes del mundo, es el hecho de tener acceso, de que no existan barreras, sea porque, bueno, el Estado no lo cubre o las compañías de seguro ponen trabas, que muchas veces es así, incluyendo en este país, en los Estados Unidos, especialmente aquí, que compañías de seguro pongan trabas para estudios diagnósticos de enfermedad, de enfermedades poco frecuentes. Creo que el acceso a estudios genómicos es crucial ahora, porque recuerdo, he estado 26 años aquí en Baylor y recuerdo en Baylor College of Medicine y recuerdo que cuando comenzamos, a veces no teníamos, bueno, no había secuencia del exoma, no había secuencia del genoma. Digamos, en la medida en que esta tecnología, lo que en inglés se llama Next Generation Sequencing, secuenciación de nueva generación, estuvo disponible a partir del 2010, a partir del 2011, sí, se empezaron a usar paneles, pero incluso antes de eso, a veces lo que se hacía era, se secuenciaba un gen a la vez, usando secuenciación Sanger. Eso era un problema porque con eso se pierde tiempo, ¿no? Existe algo que creo que se aplica para todas las enfermedades poco frecuentes y es la odisea diagnóstica. Es la odisea que pasan las madres, los padres que tratan, o los adultos que tienen enfermedades poco frecuentes y que van pasando de especialista en especialista y que en el pasado, por ejemplo, bueno, no había tanto acceso a estudio genético porque no existía la secuenciación del exomo del genoma o no se hacía la secuenciación de nueva generación para todo el genoma mitocondrial. Los avances han ocurrido. El problema creo que sigue siendo, y especialmente en, todavía en este país a veces hay planes de seguro que no incluyen la secuencia del genoma y uno tiene que pedir la secuencia del exoma y algunos laboratorios cuando uno hace pide la secuencia del exoma puede incluir la secuencia del genoma mitocondrial, si no eso hay que pedirlo por separado, ¿no? Y hay planes, o sea, aquí y a veces en este país, que es un país de estructura federal, depende del Estado. Por ejemplo, desde hace 2 o 3 años,
en el estado de Texas, este plan de Medicaid para gente con pocos ingresos o pocos recursos cubre la secuenciación del genoma. Entonces estamos aprovechando y lo estamos haciendo. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué si uno no tiene una sospecha no hace un test específico? Se pierde tiempo con eso. Obviamente, se pierde tiempo, es el tiempo que se pierde en una odisea diagnóstica y a veces antes de que estas plataformas, que estos estudios estuviesen disponibles, había em, esto duraba 10 años, 15 años, y obviamente si uno después quiere tener acceso, a ver, tener confirmación molecular es importante en muchos aspectos. Primero, porque uno puede informarle a la familia sobre la historia natural de la enfermedad, o sea, tener un diagnóstico, tener una etiqueta, no es que eso vaya a definir toda la vida de esa persona, pero es muy importante porque uno puede compartir información que ya está publicada y aconsejar. Y aparte, la familia puede saber si decide tener más hijos, digamos, cuál es el riesgo de que esto vuelva a ocurrir. Segundo, es muy importante tener esta información de confirmación molecular porque se dejan de hacer estudios invasivos como biopsias de músculo, que comúnmente a veces se hacían mucho más antes de la era genómica, del advenimiento de la era genómica para las mitocondriales. Y segundo, si se quiere participar estos días en ensayos clínicos, ¿no? Es muy importante, lo que siempre se va a pedir es la confirmación genética, la confirmación molecular. Y eventualmente también el tipo de cambio o alteración genética, tal vez en algunos casos nos dé más información sobre el tipo de terapia que hay que usar, el tipo de tratamiento. ¿Ya? Gracias, doctor. Realmente muy importante todo lo que comparte y cómo comprende esta realidad que afecta a tantas familias en nuestra región, en nuestro país, pero por supuesto también en nuestra región. Y bueno, lo que usted nos cuenta sin dudas también hace parte de un gran trabajo de que se pueda comprender la importancia del tiempo. Cuando hablamos de enfermedades poco frecuentes, el tiempo es muy importante, es importante reducir esos tiempos y también que los responsables de tomas de decisiones sepan que el estudio del genoma, el estudio del exoma, hoy en día ha bajado muchísimo de costo y es más accesible. Entonces, es importante que todas las personas tengan la oportunidad de hacerlo. En Fundación FUPIER financiamos estos estudios y pudimos ver que un 80% de los niños que hacíamos el exoma obtenían un diagnóstico. Tenemos otros casos mucho más complejos que a pesar de realizar un estudio de exoma no hemos obtenido un diagnóstico o una confirmación diagnóstica, pero sabemos que la mayoría sí, y es muy importante. Gracias por su importante aporte en esta área de diagnóstico. Pasamos a la otra pregunta. Quisiéramos saber desde su experiencia internacional en el desarrollo de ensayos clínicos, ¿cómo pueden las organizaciones como FUPIER contribuir a reducir la brecha entre investigación científica y acceso a estudios de investigación? Es muy importante esto. ¿Nos puede contar un poquito, profesor? Sí, seguro. Mire, les voy a contar. Por ejemplo, desde el punto de vista de enfermedades mitocondriales, creo que fue muy importante recibir el apoyo, si bien es cierto que, a ver, voy a comenzar con esto. Creo que algo que es muy importante es, que tal vez está enlazado con la siguiente pregunta, es comenzar con un registro. Tener un registro, por ejemplo, y tal vez exista, y disculpen por esto, porque tal vez no conozco la situación, si me refiero, por ejemplo, a Uruguay, pero comenzar con un registro de si vamos a tener enfermedades mitocondriales, si se van a hacer ensayos clínicos sobre enfermedades mitocondriales, tener un registro
que abarque, bueno, que no solamente esté en Montevideo, pero que esté en todo el país, un registro nacional sobre cuántas pacientes están afectadas con, por ejemplo, enfermedades mitocondriales. Eso es muy importante, porque después si se van a hacer estudios de investigación o habría un centro en Uruguay, por ejemplo, nuevamente menciono la ciudad de Montevideo que participaría en un ensayo clínico en América del Sur, pues obviamente es importante saber con cuántos potenciales participantes se cuentan o existen en el país. Entonces, nosotros tuvimos, a ver, todavía el registro está activo, pero es cierto que ya prácticamente se cubrió, se extendió después de tantos años o sea, tuvimos fondos del Instituto Nacional de Salud en Estados Unidos o del NIH para el registro mitocondrial, que acá se llamó NAMDC, NAMDC, que cubrió a centros en Estados Unidos y a un centro en, bueno, Canadá, por eso obviamente se lo llamó de América del Norte. Y eh, UMDF, la Fundación Mitocondrial o UMDF, apoyó, si bien es cierto que el apoyo financiero venía de institutos del Instituto Nacional de Salud del Estado, pero UMDF apoyó y también UMDF o UMDF tiene su propio registro donde las familias pueden anotar a sus hijos o un adulto se puede anotar y esto es MitoShare. Entonces, porque el hecho de compartir toda esa data. Entonces, una organización que se dedica a apoyar las poco frecuentes, pero en este caso es las poco frecuentes mitocondriales, también desarrolló su propio registro. Hay otra, digamos, hay otra iniciativa en la cual nosotros vamos a participar. Hay una fundación europea o con origen europeo que se llama la Fundación Paul G o Polimerasa Gamma. Y nosotros también vamos a participar en la historia natural de las enfermedades mitocondriales con ellos. Entonces, eh, y cuando digo nosotros es varios centros en Estados Unidos, porque realmente tenemos que saber cuántos pacientes con la deficiencia de gamma polimerasa tenemos para eventualmente hacer un ensayo clínico, un estudio clínico que se planea hacer también con una pequeña molécula. Ese es un estudio patrocinado por la industria. Entonces, establecer un registro es muy importante. Ese es uno. Eh, Otro es, hace poco participamos cuatro investigadores o especialistas en enfermedades mitocondriales, incluyéndome, pero tenía colegas de la Universidad de Emory, de Mass General en Boston y de CHOP. Participamos en un programa con UMDF, otra organización que sería como la organización que ustedes tienen, la organización FUPIE, Mito Action o Acción Mitocondrial. Ellos son originarios de Boston. Y también familias, o sea, que tienen hermanos, hijos, hijas con enfermedad mitocondrial y un oficial, una persona del FDA. Y esto se llamó, ok, era un programa PFDD. Si lo traduzco, era como que un programa focalizado en pacientes con MELAS, síndrome de MELAS, para el desarrollo de medicamentos. Y la idea era nuestras exposiciones de expertos fueron solo de 5 minutos, pero se le dio muchísimo tiempo a las familias, porque creo que era muy importante para el ente regulador en Estados Unidos, FDA, conocer más eh, cómo es vivir con un paciente, con un familiar o una familiar que tiene esta enfermedad llamada MELAS 24/7, porque nosotros podemos dar digamos, la opinión de expertos, pero nosotros no estamos conviviendo
con estas personas. Entonces, los familiares pueden educar a autoridades gubernamentales para decirles, esta enfermedad es importante, no la pierdan de vista. Y si va a haber un estudio, nos tienen que tomar en cuenta, porque hay algo que se llama también, estoy tratando de buscar la traducción adecuada, eh, son como medidas objetivas a veces cuando uno hace un ensayo clínico, tiene que haber un objetivo, ¿ok? El objetivo, hay objetivos primarios y objetivos secundarios, pero estos objetivos primarios o secundarios pueden estar también reportados por las familias, porque si ellos dicen, lo que más nos afecta de este síndrome es la fatiga, es estar extremadamente cansados. Bueno, creo que es muy importante evaluar un medicamento que tome en consideración eso. La reducción de Eh, la fatiga. es exactamente. Y entonces es importante que se involucren, digamos es importante que las organizaciones tengan registros de enfermedades o que puedan apoyar esto. Es importante acercarse a los gobiernos y decirles, esto es lo que más nos afecta y organizar este tipo de programas. Era como un componente híbrido de comunicación, comunicación entre familiares, investigadores o genetistas, en este caso especialistas de enfermedad mitocondrial, eh, y las organizaciones de apoyo y un ente del gobierno que sería el que podría patrocinar o que podría apoyar o eventualmente aprobar un medicamento si evalúan que esto es así. Y la otra, falta algo mencionar, la educación. Hay que educar a neurólogos, hay que educar, por ejemplo, cuando me refiero a la deficiencia de timidina quinasa 2, hemos participado, dos colegas míos, o sea, tres personas hemos participado, eso incluyó al doctor Austin Larson en Denver y al doctor Micho Hirano en Colombia. Hemos participado, hicimos videos para educar neurólogos, porque a veces un neurólogo puede decir, ok, no sé si esto es deficiencia de timidina quinasa 2, tienen que saber y tienen que, o por lo menos si van a pedir un panel y no piden exoma o genoma, pero que el panel incluya eso. Si obviamente el profesional médico o la profesional médica no están, no digo que no estén educados, pero no están alertas con respecto a esta enfermedad poco frecuente, pues ahí va a haber una barrera diagnóstica, ¿no? Entonces, es a varios niveles que la organización puede, creo que es muy importante hablar con los gobiernos. A veces, lamentablemente, eso bueno, tenemos dificultades ahora en Estados Unidos, pero a mí, hablar con los gobiernos y hablarles sobre la importancia de hacer este tipo de investigación clínica y de no quitar apoyo subsidios. Y obviamente otra cosa que hace, por ejemplo, UMDF es, bueno, a través de las campañas que ellos tienen de donación y de recaudación de fondos, también fomentan las carreras de investigadores jóvenes, investigadores experimentados. Entonces, todo eso es muy importante. Y paro aquí. Gracias, doctor. En realidad tenemos mucho para hablar y mucho para desarrollar. Y aprendimos un montón en esto que nos comparte. Justamente la importancia de los registros. Nosotros tenemos una base de datos como organización. Y a su vez, nuestro país tiene un registro nacional de enfermedades poco frecuentes, pero que no se registra. Entonces, necesitamos modernizarnos. A veces somos las organizaciones que aportamos para ese registro, pero no los médicos. Entonces, por ahí está unido lo que usted nos decía, la importancia de educar. Las familias se encuentran con muchísima dificultad porque a veces
y principalmente en Uruguay, que somos poquitos, y bueno, falta experiencia por no tener la cantidad de personas quizás como en otros países. Nuestros médicos, bueno, también en la universidad sería importante tener una educación en enfermedades raras y bueno, la importancia de los registros, de cómo trabajan estas organizaciones que usted nos está compartiendo, llevando la evidencia, la experiencia de los pacientes para el desarrollo de ensayos clínicos y también para la toma de conciencia a nivel público. Muchas gracias. Y la segunda pregunta estaba muy relacionada, la próxima pregunta, perdón, que le pedía justamente que nos contara, que nos cuente, bueno, sobre registros, que usted ya lo desarrolló, pero también sobre biobancos, la importancia. Quizás nos pueda hablar un poquito sobre los biobancos. Sí, bueno, a ver, hay una, en NAMDEC, que era es muy importante también, sí, es cierto, no solo tener un registro, pero también tener acceso a un banco biológico de muestras con las cuales el formulario de consentimiento de NAMDEC de las enfermedades mitocondriales contaba también con un párrafo donde las familias se les pedía si querían colaborar con la donación de muestras de saliva o orina, sangre y obviamente, bueno, en algunos casos el tipo de espécimen biológico era un poco más invasivo, como la biopsia de piel o la biopsia de músculo. Y NAMDEC contaba con un banco biológico en la clínica en Mayo, en Minnesota. Y esto es muy importante tener acceso a esto porque es no solo la data clínica molecular neuroradiológica, que es importante para enfermedades mitocondriales, pero si eventualmente puede haber otro tipo de estudios que uno pueda hacer. Por ejemplo, nosotros, si bien es cierto que no es un biobanco, pero por ejemplo nosotros colaboramos con un grupo en Colorado que está haciendo proteómico para mitocondriales y esto se hace en cultivos de fibroblastos, o sea, células de la piel, pero es importante que esto esté disponible en un biobanco para hacer multiomics por ejemplo, eh, para hacer células madres pluripotenciales, inducibles, ¿no? Y a partir de ahí trabajar con neuronas o cardiomiocitos, o sea, células del sistema nervioso o células del corazón derivadas de estos fibroblastos. Ahora existe incluso, bueno, en este país existe también digamos, un énfasis ahora para, bueno, los modelos animales funcionan, pero para trabajar más en estas células pluripotenciales inducidas o, por ejemplo, lo que se llaman organoides, ¿no? Que es la reconstrucción en 3D de determinados órganos a partir de estructuras mucho más pequeñas. Entonces, seguro, un biobanco es muy útil porque, digamos, todo ese tipo de material nos va a dar información sobre el mecanismo de la enfermedad. También es importante establecer biobancos en varias regiones, porque si no existe siempre el problema que para la interpretación de datos genómicos, todos los biobancos iniciales se hicieron con población de origen europeo, especialmente población del norte de Europa, lo que uno llamaría, no sé, caucásico. Entonces, pero si uno tiene que hacer interpretación de otras familias o de otros pacientes, no tenemos suficiente información. Y lo mismo con respecto a cuando uno
pone todos estos marcadores juntos y quiere hablar de un haplogrupo. Bueno, pero, o de un haplogrupo mitocondrial, pero tal vez no tenemos suficiente información sobre otras áreas del mundo, porque los estudios de asociación, los estudios de secuenciación y todos se hicieron siempre con una población determinada. Por eso es muy importante eso. Sabemos que, por ejemplo, en México hay un biobanco genómico, en Qatar, en África del Sur, porque la idea es que haya más diversidad étnica. Eso también puede ayudarnos para interpretar variantes que por ahí al no tener tanta información y no han sido reportadas previamente, que podrían llegar a causar enfermedad, pero como no tenemos información, van a ser clasificadas como variantes de significado incierto, ¿no? Entonces, es muy importante tener biobancos. Y con respecto a la participación, que era la última parte de la pregunta de las familias en estudios internacionales, siempre he tratado de abogar por el hecho de que se incluyan otros centros en, en estudios internacionales. Hay un proyecto que hay aquí en la universidad donde yo trabajo, en Baylor, para conectarse. Y eso podría ser usado como un modelo para otras universidades o para otros centros médicos. Eh, Porque si uno se fija, todos los ensayos clínicos para enfermedades, por ejemplo, voy a hablar de las mitocondriales, porque es realmente en lo cual estoy participando, eh, pues siempre se hacen Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, algunos países europeos, en algunos casos puede haber sido Japón. Pero el resto del mundo es como que no está representado en eso. Entonces siempre lo que se va a pensar es, ok, pero existe el mismo estándar. Entonces, la idea sería tal vez generar algún tipo de colaboración o red internacional que permita que también estos ensayos clínicos puedan incluir, por ejemplo, a los países de la región, del hemisferio occidental, o sea, a América del Sur o América Central, el Caribe, México, ¿no? Y que también puedan participar en ensayos. En ensayos clínicos. Y bueno, para eso habría que armonizar. Es muy importante que haya una armonización bueno, primero en la parte de los estudios regulatorios, el comité de ética, que existen en todas partes del mundo, obviamente, donde uno tiene que pedir consentimiento a las familias para participar en esto, pero también en la recolección de datos, la recolección de muestras y todo. Pero yo creo que sería eventualmente muy importante de que esto se extienda. Creo que una organización como FUPIER tal vez debería convencer al gobierno en invertir más en este tipo de infraestructura para mostrar que sí, que por ejemplo el país o determinado centro en el país está en condiciones de colaborar o de ser parte de un ensayo clínico internacional. Muchas gracias, profesor. Realmente muy valioso su aporte. Nosotros desde nuestro pequeño lugar lo que tenemos es un convenio con la Universidad ORT, donde realizamos los cultivos de fibroblastos de algunos pacientes que logramos enviar muestras para alguna investigación. A nivel de políticas públicas, sí estamos trabajando muy activamente para mejorar, sea todo lo que es formación, centros adecuados y también ayornar un poco todo lo que es comité de bioética. Así que nos queda un largo camino por recorrer. La experiencia del exterior es muy importante y muy importante lo que usted nos transmite, de que no necesitemos alejarnos tanto de nuestras casas para lograr una esperanza para nuestros hijos y fomentar mayor alcance a nivel regional.
Seguiremos en contacto con usted para posibles colaboración, pero tenemos una pregunta y quizás alguna otra en los últimos 5 minutos que nos quedan de este bloque, que nos hace Catherine Bentancur, es licenciada en Biología Humana, y quiero contarte, Catherine, que vamos a hacer algún encuentro con profesionales, justamente con el profesor Scaglia, para compartir mucho de la parte técnica que puede ayudarnos un montón a nivel país. Pero Catherine nos pregunta, en el contexto de los trastornos mitocondriales de origen nuclear, quisiera preguntarles qué criterios clínicos, bioquímicos y funcionales prioriza para la evaluación y eventual reclasificación de variantes de significado incierto, VUS. Sí, si quiere, y veo, estoy viendo la pregunta aquí digamos, en este ¿Usted casillero. lo ve? Sí, Estoy viendo sí. la pregunta. Sí, no, 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 la estoy viendo, así que no se preocupe. Yo puedo. Ok. Bueno, a ver, antes de es cierto, con respecto a criterios clínicos, digamos que antes de digamos, antes del advenimiento de los estudios genómicos o de la medicina genómica con la secuencia del exoma y del genoma o la secuencia del genoma mitocondrial, que debo decir que la pionera en esto fue mi mentora, la doctora Li-Jun Wong, que trabajaba aquí también en Baylor, con las nuevas plataformas que surgieron en el 2010. ¿Qué criterios clínicos? Usábamos lo que se llamaba criterios de Walker modificados, ¿no? Pero yo creo que ahora, más que criterios, o sea, sí, el criterio clínico es importante. Lo que pasa es que, bueno, tenemos que agregarlo a otro tipo de criterios, porque en las enfermedades mitocondriales el tiempo de diagnóstico, el tiempo en el cual se presentan, el tiempo de presentación o el momento en el cual se presentan es muy variable y se puede presentar de forma muy variable, o sea, de muchas formas y a cualquier edad. Entonces, uno tiene que tiene que usar también biomarcadores, que debo adelantar que los biomarcadores no son los biomarcadores para mitocondriales hace falta mucho para recorrer, porque por ejemplo, bueno, el lactato ha sido un marcador muy poco preciso, a veces no está elevado en la deficiencia de POLG, entonces ahora hay dos biomarcadores que están disponibles clínicamente, que es el GDF15 y el FGF21. Lo que pasa es que, bueno, a veces está también el hecho de la especificidad, ¿no? Con el GDF15, que es como un factor de diferenciación del crecimiento 15. A veces no necesariamente lo hemos visto a veces normal en algunas enfermedades mitocondriales, y en algunos casos, vamos a mencionar incluso en los vómitos que a veces tiene la persona embarazada, hiperémesis gravidarum puede estar elevado. Entonces puede haber elevación en condiciones que no necesariamente sean mitocondriales, y en algunos casos se sabe que, por ejemplo, que el GDF15, sí, lo usamos como biomarcador de mitocondrial, pero puede ser completamente normal en la deficiencia de polimerasa gamma. Entonces tenemos que usar otro tipo no es descartarlo, pero usarlo, como creo que lo está diciendo la licenciada Betancourt, usarlo junto a, por ejemplo, metabolómico. Trabajamos en metabolómico, son como 4 plataformas paralelas que eh,
en base a espectrometría de masa para tratar de evaluar o de estudiar. A veces hemos visto un determinado ácido orgánico para el síndrome de Barth usando metabolómico y eso no se pudo detectar con la espectrometría de masa y cromatografía de gas que se usó para la orina. Digamos, ese es un estudio que se hace en orina de ácidos orgánicos. Entonces, a ver, para sintetizar, biomarcadores metabolómico, proteómico, estamos también usando proteómico en colaboración con colegas de la Universidad de Colorado y también ahora lo que tenemos disponible en nuestro laboratorio de genética aquí es clínicamente, es lo que es secuenciación de ácido ribonucleico, RNA-seq, o sea, transcriptómico. Entonces, todo esto es muy importante. Eso hubo una presentación de un colega alemán el año pasado, Holger Prokisch, en el cual habló de cómo usar este tipo de enfoque multiómico, metabolómico, proteómico, transcriptómico, genómico, puede ayudarnos para reclasificar a variantes de significado incierto. O sea que sí, esto lo estamos usando cada vez más y algunos de estos estudios están disponibles ya clínicamente. Muchas gracias, profesor. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, que levante la mano. Nos queda poco tiempo. Eh, no sé si hay alguna pregunta, me ayudan. Y nos estaremos viendo en breve con el profesor Fernando Escaglia, que organizaremos otro encuentro de formación, de ayornamiento profesional. Y hay otro mensaje, no, era de Catherine. No, pero veo que hay una pregunta, que es la número 5 y es tal vez qué mensaje darle a las Sí, sí. familias. ¿Qué mensaje Perdón. transmite a las Bueno, familias yo en el día creo de que hoy? eso, yo creo que hay un mensaje, yo creo que hay un mensaje de esperanza, porque creo que creo que debería decir que hay, inicialmente, a ver, inicialmente no tener una cura específica para enfermedades mitocondriales no significa no poder tratar, porque creo que, por ejemplo, en lo que es el estándar de cuidado médico ha cambiado mucho y si uno, por eso a veces el FDA insiste, oh, ustedes van a tener, porque a veces es muy difícil hacer en una enfermedad, imagínense, en la deficiencia de timidina quinasa 2, tener datos de controles de personas que no tenían el acceso al medicamento de investigación, o sea, que no fueron investigados con esto y todo. El FDA quería que fuese algo bien reciente, porque usted no puede comparar. A ver, ¿y por qué no se hace un estudio aleatorio de doble ciego con placebo y con para la deficiencia de timidina quinasa 2, la incidencia es 1 en 1 millón. Eso es realmente ultra poco frecuente. 1 en 1 millón. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir suficientes participantes en un estudio para una enfermedad donde la incidencia es 1 en 1 millón? Entonces, el FDA se dio cuenta que teníamos que tener, que podíamos presentar datos de pacientes que habían sido evaluados en nuestro centro y eso podía ser usado como un grupo control, a pesar de que realmente no participaron formalmente en el estudio. Pero uno tiene que asegurarse de que sea algo más reciente. ¿Y por qué estoy hablando de eso? Porque es importante que no perder la esperanza, porque en la medida en que los cuidados médicos mejoran, a pesar de que la terapia no sea específica, eso también ha ayudado no solo a extender la vida, sino a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, de estas personas y de sus familias. Y el hecho de que hay que seguir apoyando la investigación y de que ahora más y más terapias están surgiendo con a veces pequeños oligonucleótidos
con edición genómica. Entonces, todo eso se va a seguir, con todo eso se va a seguir avanzando. Entonces, no hay que, realmente hay que digamos, ser optimistas con respecto al futuro. Muchas gracias, Ok. profesor. Gracias por transmitirnos este mensaje tan importante. No perder la esperanza, seguir adelante y la importancia de la mejora de la calidad de vida de los pacientes. Muchas veces no tener tratamiento no significa resignación, sino que seguir viviendo con dignidad, seguir luchando por mejorar la calidad de vida de las personas que viven con una enfermedad rara, y nosotros seguiremos luchando por registros más eficientes, seguiremos luchando por esos datos que ayudan tanto a la investigación científica. Muchísimas gracias realmente por su tiempo y por todo lo que ha aportado en el día de hoy de conocimiento que ha compartido en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Gracias, profesor. Para mí un placer y seguiremos en contacto. Con mucho gusto seguiremos Seguiremos, sí, colaborando. con Gracias, muchísimo gusto. Gracias gracias, a usted. gracias. Hasta luego. Gracias. Pasamos a nuestro segundo invitado, que es ya de la casa porque colabora con Fundación FUPIER. Es médico genetista. Seguramente todos ya lo conocen a través de Fundación FUPIER y de los muchos trabajos que ha realizado en Brasil. Profesor João Gabriel Daer, doctor João Gabriel Daer, médico genetista. Buenos días, doctor. Buenos dias, me gostaria de começar felicitando ustedes, Iliara, por este grande trabalho que está fazendo com o FUPIER. Me gostaria também de saudar o Dr. Fernando, doutora Janete e a todas as famílias que estão nos escutando. Ustedes não estão solas. Gracias por sus palabras tan alentadoras. Quiero contarles que el doctor Daer tiene una visión humanista enfocada en el paciente. Y vamos a comenzar, doctor, con la primera pregunta. Desde su experiencia en Brasil y la región, ¿cómo describiría la realidad cotidiana de las familias que viven con una enfermedad rara? Iliara, quando hablamos de enfermidades raras em América Latina, hablamos de uma realidade que se repite em distintos países. Cambia o idioma, cambia a cidade, pero o sofrimento é muito similar. As famílias vivem, em primeiro lugar, uma peregrinação médica. Anos buscando um diagnóstico, consultas múltiplas, estudos incompletos, opiniões contraditórias. Muitas das vezes escutam frases como "es psicológico", "hay que esperar", "não é nada grave". O ninho não se desarroja como deveria se desarrojar, a família perde tempo e recursos de estabilidade emocional. Em Brasil, eu miro isso todos os dias. Eu miro madres que vendem suas pertenências para pagar um teste genético. Em Uruguai, eu conosco várias famílias que há que sair do país para buscar ajuda médica em outro país, como Europa e Estados Unidos. Então, essa é a nossa realidade, lamentavelmente, em nossa região. Muchas gracias, doctor Daer. La segunda pregunta que queremos hacerle es, ¿cuáles son las barreras que usted ve hoy con más frecuencia, las que usted observa en el acceso a especialistas, a estudio, a tratamiento en nuestra región, en nuestro país? Liara, as barreiras são múltiplas. Primeiro, nós temos a falta de diagnóstico oportuno. Muitas vezes não há nenhuma suspeita clínica precoce, o que acaba retrasando o diagnóstico, pejorando o estado clínico do paciente.
Segundo, temos uma barreira de testes genéticos em nossa região. Agora, eu estava mirando uma reportagem de Brasil e me parece que nós agora temos o estudo de exoma fornecido por nosso sistema de saúde pública. Isto para nós é uma conquista, pero temos muitos problemas porque não podemos apenas culpar por não termos estudos genéticos, mas temos também que mirar que não temos uma formação médica também, e isso não é só o Brasil, isso é o mundo voltado para as enfermidades raras. Então, me gostaria de chamar a atenção das universidades, não somente de Brasil, mas de todo o mundo, que estamos à frente de um problema que afeta 300 milhões de pessoas em todo o mundo. Em Brasil, temos mais de 13 milhões de pessoas e eu creio que está mais do que em tempo de inserirmos e implementarmos o currículo de enfermidades raras para não somente para os médicos, mas para todos os profissionais de saúde. E por último, temos a barreira de tratamentos. São medicamentos de alto custo e muitas das vezes financiados por governos, e isso também é um problema, porque não adianta termos um diagnóstico precoce, não adianta termos um estudo genético disponível se não temos acesso ao tratamento. Muchas gracias, doctor. Vamos a lo que hablábamos anteriormente, también con el profesor Scaglia, la importancia de la formación médica, que usted también menciona a nivel regional, y la importancia cuando hablamos de estudio de exoma, que nos cuenta la experiencia de Brasil, la importancia de un marco legal para las enfermedades raras, de una ley aprobada, que no cambien los derechos de acuerdo al gobierno de turno, sino que los pacientes con enfermedades raras tengan derechos que permanezcan. Y en eso también aplicamos la resolución de la Organización Mundial de la Salud, que contempla también estos puntos como principales para cada persona que vive con una enfermedad rara, que no sea dejada atrás. Y pasamos hablando de las necesidades de quienes vivimos con una enfermedad rara, de algo que es fundamental. Y con su experiencia médica, ¿nos puede hablar un poquito de la importancia que tiene la escucha, la empatía del médico-paciente, la comunicación en el acompañamiento clínico? ¿Nos puede hablar, por favor, doctor? Sim. Liara, aqui eu quero me detener-me um momento. La escuta é terapêutica. Muitas das vezes não temos a resposta definitiva, pero se podemos oferecer presença, claridade e respeito. Quando o médico mira nos olhos do paciente, e muitas das vezes não sabemos, mas podemos sim falar com eles e começarmos toda uma investigação sempre com muito respeito e claridade para que possamos também oferecer uma segurança para os pacientes. A empatia não reemplaça a tecnologia, pero humaniza a medicina. Eu sempre hablo isso por acá. O paciente com enfermidade rara necessita de ciência, sim, isto para nós outros está muito claro, pero também necessita de humanidade, necessita de cuidado e necessita de profissionais de saúde que escutam os problemas e possam oferecer ajuda tanto ao paciente como às famílias. Muchas gracias, doctor. Creo que el hecho de ser escuchado, de que se esfuercen por comprender nuestra rareza cuando cuando hablamos de enfermedad rara, es muy importante. Y para mejorar la vida de las personas que viven con enfermedades raras, ser escuchados en un sistema de salud es la base. Hablamos
un poquito, doctor, del rol de los profesionales. En su opinión, ¿qué pueden hacer los equipos de salud para mejorar la experiencia de las familias, incluso cuando los recursos son limitados? Y resume un poquito su rol en FUPIER, cómo está colaborando con la fundación. Iliara, excelente pergunta e eu costumo dizer que os equipos de saúde podem ser muito, incluso com poucos recursos. Podemos melhorar a suspeita clínica, podemos trabalhar em rede, podemos derivar antes. Isto é algo muito importante porque muitas das vezes eu miro os pacientes que já venham para mim em um estágio de sua enfermidade muito avançado. Podemos documentar melhor, isto é importante, a história clínica, temos que melhorar a história, a elaboração de uma história clínica de um paciente com enfermidade rara e podemos também acompanhar emocionalmente tanto o paciente como as famílias. No todo depende de tecnologia. Muitas das vezes depende de atitude profissional. Eu costumo dizer que FUPIER é uma rede de contenção, é uma rede de articulação, é uma puente entre famílias, profissionais e conhecimento. Estamos trabalhando para que haja mais informação, mais educação e tentarmos diminuir o tempo de espera de uma consulta e também trazer mais informações, tanto para os pacientes como também para os profissionais de saúde. Muchas gracias, doctor, por este importante aporte y por su colaboración con Fundación FUPIER desde su gran experiencia en Brasil, que sabemos que además de la cantidad de pacientes, ustedes tienen muchísima experiencia a nivel de políticas públicas, logrando grandes avances. Así que seguiremos el ejemplo de nuestro país vecino para poder seguir adelante en la lucha por más derechos. Como mensaje final, el doctor Scaglia nos dejó un mensaje para las familias, un mensaje de esperanza, y ahora quiero pedirle que si puede dejar un mensaje para los nuevos profesionales médicos, bueno, que se quieran dedicar a enfermedades raras. Graças, Iliara, por la invitação, graças a todos que estão nos escutando. As famílias que estão nos escutando também, vocês não estão solas. Aos colegas profissionais, não subestimemos o poder de nossa atitude. Estudo para um paciente com enfermidade rara e para sua família. E na sociedade em geral, as enfermidades raras são individuais em número, pero coletivamente representam milhões de pessoas. A medicina não pode ser solamente tecnológica, tem que ser profundamente humana. Se logramos combinar ciência com sensibilidade, diagnóstico com empatia e conhecimento com compromisso social, vamos cambiar essa realidade. Eu posso assegurar isso. Passo a passo, paciente por paciente, família por família. E para os profissionais jovens, me gostaria de dizer algo muito claro. Não é um caminho fácil, pero é um caminho profundamente significativo. Trabalhar com enfermidades raras exige mais do que conhecimento técnico, exige mais do que uma formação de médico genetista. Há que ter uma visão global, porque muitas das vezes o paciente apresenta inúmeros sinais e sintomas de múltiplas enfermidades. Então, temos que estar pronto para ser esse atendimento. Mas posso dizer algo para os profissionais jovens. É uma das áreas mais bonitas da medicina, porque temos a oportunidade de fazer a diferença para o paciente e para a família. Muitas graças mais uma vez, Iliara. Muitas graças a todos que estão nos escutando. É um prazer poder contribuir
E me gostaria mais uma vez de felicitar-te ustedes por esse grande trabalho e por essa excelência que estás haciendo à frente de FUPIER. Muchas gracias. Doctor Daer, no nos despedimos todavía, perdón. Tenemos una pregunta. Nos Sí. escribe la licenciada Catherine Bentancur, que como usted sabe, hace años ya que colabora con nuestra fundación. Aprovecho para contar, la mayoría de las personas que se conectaron ya nos conocen, pero tenemos también algunas personas que son nuevas y les cuento un poquitito que Fundación FUPIER tiene profesionales que trabajan honorariamente por las enfermedades raras, de los cuales somos muy agradecidos para poder aportar respuesta a las familias que tanto a veces están en la odisea diagnóstica, en la búsqueda de tratamiento. Y bueno, Catherine también hace parte del detrás de cámaras, como decimos, como muchos de nosotros, que están ayudando a los pacientes que ingresan a Fundación FUPIER. Catherine dice, es un gusto saludarlo, doctor. Quisiera consultarle qué estrategias recomienda para que América Latina pueda fortalecer redes colaborativas en genética de enfermedades raras y mejorar el acceso a un diagnóstico molecular oportuno. Sí, muchas gracias, Caterine. Excelente pergunta. E eu vou mirar mais a realidade do Uruguai. O Uruguai tem uma vantagem tremenda, porque é um país pequeno, com 3,5 milhões de pessoas. E eu fico perguntando, com uma população tão chica, por que não implementar os testes genéticos para essa população? Por que não fazermos sequenciamento genético em massa? São 3,5 milhões de pessoas. Isso para o serviço de saúde público é extremamente bueno, porque podemos ter previsibilidade de tudo. Podemos fazer diagnósticos tempranos. E eu tenho essa ideia. Por que não fazermos diagnósticos em massa? Por que não ampliarmos todo o teste de talão para todos os niños que nascem em Uruguai? Então, em minha opinião, temos uma grande oportunidade, não somente em diagnósticos tempranos em Uruguai, mas também de tornarmos uma referência em todo o mundo de como fazer a diferença na vida das pessoas. Muchas gracias, doctor. Tenemos que despedirlo, perdón. Agradecemos muchísimo su aporte, su experiencia, y bueno, lo seguimos viendo en FUPIER, que el doctor está realizando algunas consultas genéticas de manera online, porque está entre Brasil y Uruguay. Así que agradecemos su presencia, su tiempo en el día de hoy, en el Día Mundial de las Enfermedades Raras. Este día tan importante, pero que para quienes vivimos con una enfermedad rara, todos los días son días de enfermedades raras, es día de lucha. Y bueno, pasamos al siguiente bloque. Quiero presentarles, que muchos de ustedes ya conocen, porque también hace parte de los profesionales que ayudan día a día a que la fundación siga adelante, y tiene una experiencia increíble, una historia de vida también, que además de ser médica, conoce las enfermedades raras de muy cerquita, perdón, de cerca, y tiene una historia de fuerza, de lucha, de resiliencia y persistencia. Doctora Sandes, bienvenida en esta tarde, en esta mañana, perdón. Y vamos a tener la visión institucional. Ella hace parte del directorio de Fundación FUPIER. Su visión en la región de cooperación y de cara al futuro. Bienvenida, Janet.
Buenos días. Buenos días, Iliara. Muchas gracias a todos por este espacio y a todos los que están compartiendo en la mañana de hoy. La realidad es que sí soy médico, pero mi función en FUPIER es ser integrante de FUPIER y madre de un niño con una enfermedad rara poco frecuente, aún sin diagnóstico. Nada, yo creo que Uruguay es muy pequeño y todo lo que sea colaboración, intercambio, relacionamiento, ya sea con Latinoamérica y así como con Europa, es bueno para la fundación y para poder expandir lo que es investigación. Así es, Janet, muchas gracias. Pasamos a la primera pregunta, porque seguramente se estuvo viendo mucho en redes. Encuentro a nivel regional donde pudimos participar. Bueno, hoy estuvo el doctor Escaglia de Estados Unidos, también a nivel de Europa, algunos encuentros que hemos realizado. Entonces, ¿por qué la importancia de esto? Desde tu lugar en el directorio, Janet, ¿cómo ves el rol de FUPIER en la región y en las redes internacionales? ¿Por qué es importante esto? Yo creo que es muy importante por lo que se está hablando hoy, o sea, la frecuencia con que se ven estas enfermedades es muy pequeña, entonces cuanto más podamos ampliar nuestro campo es mejor. Y Uruguay en sí mismo todavía está en una etapa de que si bien está avanzando, necesita avanzar mucho más. Y la manera de poder hacerlo es teniendo vínculos con demás países que ya tienen vasta experiencia trabajando con enfermedades raras y poco frecuentes. Y también es la manera de poder ir ayornando a la gente en novedades, en investigaciones, en lo que podemos ir haciendo o no. Hace unos días se vio la experiencia de una de las mamás con su hijo, el tiempo que demoró su diagnóstico y cómo el hecho de seguir intentando, buscando, relacionándonos con otras fundaciones, con otros grupos de investigación, hizo que pudiera llegar a su diagnóstico. Entonces yo creo que es sumamente importante poder seguir trabajando en esa línea. Muchas gracias, doctora Janet. Es fundamental la colaboración y el trabajar juntos y también tomar modelos ¿no? de otros países para poder mejorar a nivel nacional. Pasamos a otra pregunta. ¿Cómo pueden las familias participar de manera segura y activa en investigación, registros y estudios? Bueno, por ejemplo, en nuestro caso, la familia puede acceder a FUPIER mediante las redes, mediante WhatsApp, mediante información que recibe, y de ahí en más, FUPIER se comunica con las familias, se le da un formulario de ingreso y todos sus datos son preservados, o sea, corresponden a la fundación y la fundación preserva esos datos y son exclusivos del paciente, obviamente, y no se divulgan datos porque es fundamental para FUPIER respetar a cada paciente. Si bien nos gustaría que los tiempos fueran otros, todos aquellos que trabajamos en FUPIER lo hacemos de manera honoraria y tenemos nuestros tiempos también. Se va haciendo el seguimiento de esos pacientes, la actualización de esos pacientes, cambian mucho las situaciones año a año, a veces los tiempos no son los que queremos por la dinámica de FUPIER y a veces no son los que queremos por la dinámica de cómo va avanzando la ciencia. Entonces es un trabajo que es un poco tedioso, pero que da mucho gusto y agrado poder hacerlo y poder llevarles información, poder hacer el acompañamiento. Destacar que en este tipo de situaciones todas las redes de contención son muy importantes. Hay quienes tienen redes familiares y hay quienes no. También aportar desde FUPIER una contención hacia los pacientes y hacia la familia, sobre todo que va afrontando la situación del mismo, es muy importante. Nosotros tenemos una compañera, Yanira,
que se ocupa de eso y que es un trabajo sumamente importante, de hacerle llegar a la familia que no está solo, que en la fundación puede encontrar respaldo, independientemente de lo que es investigación, diagnóstico, también dar ese apoyo. Entonces, de eso también se ocupa FUPIEL. Muchas gracias, doctora Janet. Gracias, Yanira, licenciada en psicología, que ayuda a nuestras familias también honorariamente. Pedimos disculpas si a veces nuestra respuesta no es inmediata, pero estamos tratando de responder a todos. Principalmente ayer, hoy han llegado muchas consultas y vamos a responder a todos. Estamos como les decíamos, somos madres de niños con enfermedades raras y bueno, tenemos nuestros trabajos y honorariamente dedicamos tiempo para poder crear un mundo un poquito mejor para los que viven con una enfermedad rara, porque nosotros también sabemos lo que es eso. Y bueno, y invitar a colaborar, a unirse, a estar en las reuniones y que entre todos creemos esa red de apoyo que es tan importante como comunidad de enfermedades raras. Y pasamos, Janet, a la segunda pregunta. ¿Qué te gustaría ver avanzar en los próximos años en términos de políticas públicas, acceso y diagnóstico? Wow, es como muy amplia la pregunta, pero voy a tratar de sintetizarlo. Una de las cosas en las que se ha estado trabajando es en cuanto a la accesibilidad en general. Accesibilidad ya sea a la consulta genética, ya sea a los estudios genéticos que hoy no están dentro de las canastas de prestaciones en Uruguay y dificultan mucho llegar al paciente a dar con su diagnóstico. Si bien hay prestadores que lo otorgan, no todos, otros lo hacen de manera particular, pero tampoco termina siendo accesible por los costos que tienen y, y hace que el paciente quede como a la espera, se lentezca el diagnóstico más, se complique más por no saber hacia dónde orientar, ya sea su tratamiento, su rehabilitación o lo que tenga que hacer. Yo creo que hay mucho para trabajar en políticas públicas de salud en Uruguay. También, si nos vamos hacia la educación, también es un camino muy amplio, que aún está muy verde, que hay mucho para trabajar. La accesibilidad en espacios públicos a nivel país. Si bien en la capital, por ejemplo, uno encuentra una situación un poquito más avanzada en accesibilidad, en la gente que vivimos en los pueblos, como yo, por ejemplo, nos encontramos con determinadas barreras de accesibilidad. Si bien hoy se está trabajando para que eso cambie, queda un camino muy largo por recorrer y para que la gente que viene detrás de nosotros tenga mucho más fácil el camino. Yo creo que esto es del día a día y uno apuntar siempre al diálogo y lo otro a sumarnos. A ver, somos muy poquitos y en la medida que podamos sumarnos, todo va a ser mejor, siempre se va a aportar más. Así es, invitamos a todo el que se quiera sumar, es más que bienvenido. Así es sin dudas, y también en lo que refiere a políticas públicas, es más fácil, es más fácil trabajar porque entre todos podemos lograr más rápido las cosas. Para finalizar, Janet, me gustaría que dejaras a la comunidad de FUPIER qué mensaje querés dejarles. Bueno, el mensaje es que siempre, o sea, siempre hay un camino para seguir. Muchas veces, si bien es cansador, es agotador, si las redes de contención que tenemos alrededor no son lo suficientemente fuertes como para sostenernos, uno va decayendo, pero siempre hay algo más por hacer. Entiendo que la situación de hoy de Uruguay es complicada. Si vemos que el 50% de los pacientes que tienen discapacidad no llegan a cubrir las necesidades básicas, es muy complicado pedirle que
sean muy positivos, pero yo creo que el trabajo hay que hacerlo entre todos. Trabajar para que sea accesible, trabajar para que esa familia pueda llegar bien a fin de mes, trabajar para que las prestaciones de BPS solamente no sean dos. ¿Ah? Si vemos que en una rehabilitación de un niño con una patología rara poco frecuente, tenemos una infinidad de terapias a las que existen, pero solamente dos son cubiertas, se complejiza más porque el resto es particular, hay que pagarlas, alguien tiene que sacrificar su trabajo para cuidar a su hijo, asistentes personales también, hoy todavía está un poco complejo para poder adquirir. Yo creo que tenemos mucho trabajo nosotros para hacer, pero la familia tiene que participar en eso. La única manera es conociendo la realidad de cada uno, la dificultad que encuentran, y es la manera de que podamos plasmarla y hacer que eso cambie. Entonces yo creo que cada uno puede aportar algo para ir mejorando toda la situación. Así es. Sería más o menos mi idea de resumen y de cómo seguir. Totalmente, doctora Janet, lo compartimos desde FUPIER, esta idea, porque también nos ayuda a motivarnos. Sabemos que muchas veces estamos desmotivados por la situación que nos toca vivir y las barreras a las cuales nos encontramos, pero encontrar más personas que también enfrentan esas barreras, creo que entre todos podemos tener mayor motivación y aportar desde nuestro lugar cada uno de nosotros para crear una comunidad más fuerte y trabajar por los derechos de todos. Todos sacar un tiempito para poder ver las necesidades de la comunidad y cómo entre todos podemos ayudarnos. Es muy importante en lo que referíamos la participación segura, fijarse a dónde recurrimos. FUPIER es una fundación legalmente constituida, con personería jurídica, cuenta además con otros profesionales, el doctor Víctor Raggio, al cual agradecemos todos estos años de apoyo en el área de genética, la colaboración de la Facultad de Medicina, de la Policlínica de Genética de Pereira Rosell, también el profesor Hugo Naya, investigador del Instituto Pasteur, que hace parte de nuestro comité científico, y a todos los que participan día a día de nuestra fundación por la comunidad de enfermedades raras. Son bienvenidos todos los que se quieran sumar. Les agradecemos por este tiempo compartido de conocimiento, de apoyo. Gracias por estar ahí. Y vamos cerrando el encuentro de hoy. Gracias. No sé si alguien quiere aportar algo, hablar algo, preguntar algo, sumar algo. Es bienvenido. No, no tengo la mejor experiencia con Zoom. Me dicen si alguien levantó la mano. Yanira, yo te veo ahí. Hola, ¿cómo están? No, en realidad yo no levanté la mano, las estaba escuchando. Bueno, nada, ya que me nombraste, yo estoy muy orgullosa y agradecida por formar parte de FUPIER, porque la verdad que es más allá bueno, de que son infinidad de enfermedades raras, el lograr un granito, como decíamos, que todos logremos algo, que todos aportemos algo, es mucho para esa persona que en ese momento, cuando tiene un diagnóstico, muchas veces queda a la deriva y no sabe qué hacer. Como decía el doctor, es muy importante trabajar con la humanidad, pero lamentablemente hoy nos chocamos con esta barrera que muchos médicos tienen un diagnóstico. Muchas veces, en un caso personal, nos sucedió que nos llamaron por teléfono avisándonos de un diagnóstico. O sea, yo soy mamá, perdón que no me presenté, yo soy Yanira, aporto en la fundación desde la parte de la escucha, soy psicóloga y soy mamá de una niña con enfermedades raras. El diagnóstico nuestro llegó por una llamada de teléfono, a la que no sabíamos nada, y bueno, fue como fue cortar la llamada y quedarnos a la deriva. ¿Qué hacemos ahora? Entonces,
perdón, que voy transitando. Entonces, bueno, de ahí dije, no quiero que ninguna otra familia pase lo mismo que nosotros pasamos, ¿tá? Porque muchas familias quedan en un estado de shock, de miedo, en el que les da miedo todo y necesitan mucha contención. Y en estos casos es muy importante la comunidad, es muy importante agruparse, es muy importante buscar información, tener como que exista FUPIER, es muy importante porque acá nos encontramos todos y bueno, todos nos sentimos referenciados de alguna forma u otra. Y para mí la ciencia en las enfermedades raras, me dijeron una vez y es tal cual y me aferro a eso, la ciencia es el norte. O sea, acá todo se puede a través de la ciencia. No hay tratamiento bueno, pero sí va a existir. ¿Por qué? Porque la ciencia avanza muy rápido hoy por hoy. Entonces, bueno, confiemos. La esperanza siempre va a existir y nunca perdamos esa esperanza ante estos hechos. Y bueno, nada, era eso, Iliara, que lo quería comentar y era mi parte. La verdad, agradecida, hermosísima la exposición, la verdad que muy interesante, mucha información que la verdad que revalorada. Gracias, Yanira. Yanira, sos muy importante para Fundación FUPIER. Yanira también está en nuestro directorio y su aporte como profesional es enorme, pero también su aporte humano como mamá de una niña con una patología rara y su visión desde su experiencia, que es la experiencia de la mayoría de las mamás, y realmente poder llegar a una comunidad donde se habla nuestro mismo idioma en lo que refiere a lo que sentimos cuando recibimos un diagnóstico, a lo que estamos atravesando como familias, como madres, es muy importante. Así que son bienvenidos todos los que se quieran sumar y vamos dejando por aquí este espacio. Gracias a todos. Si hay alguien más que quiere agregar algo, me dice. Yo continúo hablando, pero tenemos que ir cerrando. Gracias realmente a todos. Gracias, Yanira y familia. Gracias, doctor Daer. Janet, muchas gracias. A nuestro invitado especial del día de hoy, el doctor Fernando Escaglia, que se comunicó desde Estados Unidos. Y gracias a todos ustedes por estar ahí, que nos acompañan en este día. Chao, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos. Gracias. Gracias.